Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Joven, una mirada diferente, más refrescante de lo que es la actualidad nacional. A las nuevas ideas, las nuevas voces aquí están. Durante el último tiempo, y usted lo sabe, las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones han provocado una serie de controversias, no en el contenido principalmente, que eso es otra materia, sino las consecuencias que tienen cada una de estas. Para que se haga una idea, durante el año 2011 hubo 3.387 detenidos en las manifestaciones solamente en la comuna de Santiago. Eso ha hecho que se pongan dos posiciones, unas que dicen es mi libertad de expresión, pero los vecinos y comerciantes dicen nosotros no podemos vivir tranquilos, recibimos daños. El municipio durante el año 2011 y lo que va del 2012 ha gastado más de 2.000 millones de pesos. Entonces aquí se ven dos derechos, el derecho a trabajar, a vivir tranquilo, y el derecho a manifestarse, con las consecuencias respectivas que todos las conocemos, las lamentables por supuesto. De inmediato saludamos a los muchachos que se encuentran acá. Estamos esperando a Andrea Valladares, que es presidenta de la Juventud de Renovación Nacional, que se comprometió a venir. Esperamos que llegue. Y estamos acá. Si no hablamos más nosotros, ¿no? Exactamente. Don Diego Chalper, ¿cómo Idea estamos? País. Bien, pues, ahí estamos. Tuvimos una dura semana de reestructuración en Idea País, pero ya estamos nuevamente volando con claridad. Algunos cambios, lo que pasa es que tú en las organizaciones como las nuestras siempre tenés que estarte replanteando nuevos desafíos, porque son organizaciones muy flexibles, pues. Entonces se te aparece un desafío, lo tomás y no lo tomás, y tuvimos que hacer algunos enroques, pero no más que los que ha tenido que hacer el presidente Piñera, así que nos quedamos tranquilos. Vamos por allá, don José Maritano, militante de la democracia cristiana. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, ¿y tú? ¿Egresaste ayer? Así es, estoy con la cara de cumpleaños. ¿Egresaste de Derecho? De Derecho. ¿Ah? ¿Dónde estudias tú? En la Católica. En la Católica. ¿Conocías a Diego? De mucho tiempo. Sí, nos conocemos hace tiempo con José. Tenemos una colusión. Una colusión. ¿Son de Católica los dos? ¿Son cruzados? Yo soy cruzado, no sé el caso de José. También. Hay algunas cosas que compartimos. Otra colusión. Otra colusión. Y don Patricio Morales, que es del Centro de Análisis e Investigación Política, el CAIP. Claro, estoy acá, gracias por la invitación. Bienvenido, Reemplazando pues. a Nicolás, director de CAI. No reemplazándolo, si tú también tenés tus méritos. Además, Nicolás no queríamos que viniera. No sé, eso me dijeron. Es que no nos cae bien. ¿Con Nicolás? Nicolás del Valle. Muchachos, aquí se están conjugando dos derechos día a día. Hemos visto vecinos presentando recursos de protección en contra de la Intendencia por autorizar las marchas por la Alameda. Estamos viendo a los vecinos que dicen, oye, no quiero más marchas, busquen otros lugares. ¿Por qué no se van a Las Condes, Providencia? Providencia al centro, porque igual le toca la Plaza Italia. ¿Por qué no se van al Parque O'Higgins? Entonces, y los estudiantes, o la gente que se manifiesta, dicen, oye, yo tengo derecho a mi libertad de expresión. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le damos la razón, José? Bueno, efectivamente, como decías tú, yo creo que hay muchos intereses. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser también muy claro en evitar también criminalizar, como muchas veces hemos visto, el tema de mezclar la violencia con las marchas, con un derecho cierto importante que es el derecho de expresión. Y también partir por condenar de forma muy tajante todo tipo de violencia. Lo decía hace poco también el presidente de la Federación de la Católica, Noam, que el rechazo a la violencia tenía que ser un motivo que nos uniera, y en eso yo creo que partir diciendo que, al menos bajo mi punto de vista, nunca es justificable ese tipo de violencia. Ahora también es una realidad que existe, es una realidad, yo creo que también hay que ir pensando cómo enfrentar y cómo leerla también. Y yo quiero partir también diciendo que, o sea, evidentemente también estamos ante un fenómeno que es bien complejo, o sea, qué es lo que hay detrás de un encapuchado, qué es lo que hay detrás de un saqueador. Leía por ahí también una columna hace poco, decía que también es de alguna forma un subproducto de una, no solo una economía, sino también de una cultura neoliberal, que pasa también con el tipo que entra a saquear, tal vez en el contexto de una marcha, y a robar todas las cosas más caras que haya. O sea, pareciera ser que no una persona que se pone en contra de un sistema de consumo, sino que pareciera ser parte de lo mismo. ¿Pero qué no asume esa responsabilidad? Porque mira, prácticamente el 99% de la gente que
que es detenida, finalmente no recibe ningún tipo de sanción. Parte importante de los del año pasado, yo te diría un tercio, un poco más, eran menores de edad. Pero ¿quién asume esa responsabilidad? Cuando yo soy dirigente y digo, vamos a marchar por esto, yo sé que eso trae consecuencias. Sí, mira, yo comparto lo que dice José, o sea, acá hay dos puntos de vista que están mezclados, pero hay que tratar de separarlos. Por un lado está el derecho a manifestarse, que es una utilidad también para el parte de la sociedad, o sea, aquí se ponen en el tapete temas que también son de relevancia nacional. Y por otro lado están delincuentes, pero también ¿quién asume los costos? Yo tomo ahí una posición más de Estado. Yo pienso que criminalizar movimientos no es una manera correcta, ya que son movimientos de masa, o sea, tenemos una gran cantidad de personas transitando por una calle y esta gente que está acostumbrada al pillaje y a la delincuencia se aprovecha de estos movimientos para camuflarse entre la masa y robar. Y en ese sentido no es culpa del movimiento, porque el movimiento no tiene los recursos. O sea, dime, una persona que va marchando al comienzo de una marcha, ¿qué posibilidad tiene él de monitoreo de lo que está pasando por detrás? Tiene la posibilidad, pero por ejemplo tiene la posibilidad, porque fue la marcha de la igualdad la otra vez y no hubo desmanes. Claro. Pero tiene la posibilidad, por ejemplo, de convocar en otro lugar, por ejemplo. Sí, pero yo pienso mira, que es interesante lo que tú decías al comienzo, o sea, dónde están los derechos de los vecinos. Pero específicamente acá estamos hablando de una calle que es simbólica. O sea, no es lo mismo mandar a esta gente a marchar a el Parque O'Higgins o mandarla a el aeropuerto de Cerrillo, porque podríamos mandarlo incluso a la carretera a marchar, pero acá el acto simbólico es la Alameda. La Alameda es un momento histórico, un espacio histórico de Chile, entonces no es lo mismo marchar en Providencia, Las Condes o en cualquier otro lugar de Santiago que no sea la Alameda. ¿Qué se perdería si es que, por ejemplo, se fueran al Parque O'Higgins? Porque ahí podría haber menos daño. Piensa en gente, mira, el municipio se ha tenido que gastar 2.000 millones en reparaciones. Plata pública, se dejan de hacer otras cosas. Pero hay gente que le queda en el ventanal y gente que es jubilada, que no tiene, o sea, que reparar un ventanal le puede significar la plata completa de la jubilación. ¿Para qué decir los pequeños empresarios? Porque uno piensa, ¿para qué decir los bancos? Todo eso ya te lo regalo, son más grandes y tienen plata para lo que quieran. Te la cedo si quieres, que no tampoco es justo, pero ¿qué le decimos a gente si, oye, por una cuestión simbólica me va a hacer daño a mí? No, pero es que no es solamente simbólico, ahí estamos hablando del simbolismo que tiene la Alameda, pero tendríamos que empezar, a la misma forma como se calculan los destrozos, también deberíamos calcular los beneficios que involucra una marcha, porque la marcha, si bien, como tú señalas, implicó 2.000 millones de pérdidas materiales, también implicó un beneficio que puede ser incluso también monetarizable en ámbitos, por ejemplo, de reivindicaciones estudiantiles, porque podríamos calcular cuánta plata pierde Chile por tener estudiantes mal educados y por tener estudiantes que después quedan cesantes. 2.000 millones, quizás la cifra de beneficio está superando los costos materiales. También podríamos calcular eso. Pero son costos que son innecesarios tenerlos. No, y además ¿Diego? Hay una premisa ahí que es discutible, que es que la única forma que usted tiene de lograr esos objetivos sea a través de este tipo de marcha. Ahora, yo creo que en democracia no hay nadie que tiene derecho absoluto. Pablo, o sea, efectivamente usted, gracias a Dios, hay gente que tiene la libertad de expresarse y instalar temas en la agenda, porque seamos honestos, o sea, la élite política y cultural de Chile permaneció indolente por muchos años con el tema de la educación. Decían que sí, hacían hacer todo acuerdines, se agarraban de las manos, pero lo cierto es que nunca hubo la intención real de influir en el tema de la educación. Ahora, yo creo que la marcha como mecanismo para instalar un tema en la agenda política es una cosa, y otra cosa muy distinta es la marcha como un mecanismo de ciertos sectores que discutiremos por qué razones no tienen representación en los espacios de toma de decisiones, intentan como medio de acción política usar las marchas más o menos violentamente como mecanismo para imponer una determinada forma de resolver el problema. Entonces yo creo que es muy distinto el movimiento estudiantil como mecanismo de instalar un tema en la agenda, etcétera, a ciertos sectores de la sociedad instalando temas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Y fíjate que sea una paradoja bien curiosa, porque se lucha contra un modelo que se supone individualista, de un modo individualista. Porque el yo pretender, digamos, marchar a mi pinta sin interesarme el derecho de los demás es lo más individualista que hay. Mi fin justifica los medios y por lo tanto yo marcho, rompo al resto y eso es que me preocupa de mí nomás. Otra paradoja, a mí siempre me llamaba la atención. Lucho porque muchas personas dejen de estar endeudadas por la educación, destruyendo locales y dejando endeudados a los locatarios. Entonces, yo creo que aquí hay que ser súper franco. Me parece que yo creo que el solo hecho de ser convocante no te exime de responsabilidad por los eventuales destrozos que puedan ocurrir. Yo no he visto censuras enfáticas de la violencia. Yo tuve la oportunidad de organizar 2 marchas, no tan masivas como la del movimiento estudiantil, pero tú pones gente que monitoree y deje afuera a los violentistas, digamos. Yo sé que cuando hay 80.000 personas esto es más difícil, pero uno ni siquiera
siquiera, o por lo menos, quizás aquí nos puedan ayudar los otros panelistas, uno no ve la intención de hacerlo. Entonces, cuando no se respeta además el orden público, porque aquí muchas veces se pasa calzadas que no están autorizadas. Entonces, yo francamente creo que acá se está instalando una cultura en donde yo hago lo que quiero, marcho por donde quiero, y los destrozos que voy dejando dar lo mismo, porque lo único que importa es instalar mis posturas. Y eso a mí me parece que es pan para hoy, pero mucha hambre para mañana. A mí me parece un tema, Pablo, tú decías, bueno, ¿por qué no se marcha en otro lado tal vez? Es algo que se ha escuchado muchas veces, ¿cierto? Y se ha planteado, o sea, si es que ahí hay problemas, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué? Porque, mira, y te lo pregunto no solo por el tema de los daños, sino porque cuando una marcha, una protesta, una actividad provoca daños de estas características, se deslegitima. Entonces, a lo mejor podría ser incluso en el sentido político o en el sentido de imagen pública más rentable en un lugar donde el protagonismo esté en la idea y no en el vandalismo. A lo que voy es que yo creo algo más profundo, tal vez. ¿Por qué? O sea, tal vez se podría hacer en otro lado, pero ¿por qué tendríamos que renunciar tal vez, al derecho a solicitar la Alameda? Que por responsabilidad. Concuerdo con Patricio, es un lugar simbólico. Obvio, si estamos claros, pero tenéis que cederlo. De alguna forma, también yo creo que es poner digamos, un remedio que no sirve mucho. O sea, yo creo que hay un tema más profundo que hay que ver y es por qué no podemos tener tal vez una marcha. O sea, insisto, en el tema de la violencia me parece que es bastante minoritario. Aquí también estoy un poco en desacuerdo con Diego en el tema de las responsabilidades también de los convocantes y de la realidad que existe. O sea, al menos lo que yo he visto, y he estado en varias marchas, por lo general también la marcha se cuida mucho de sí misma muchas veces. O sea, yo he visto también esas condenas enfáticas. O sea, la acabo de ver, digamos, ayer también, de parte, la he visto también de Gabriel Boric, de tal vez los convocantes, y he visto esas condenas y he visto también que en la práctica cómo muchas veces se cuida. O sea, recuerdo haber tenido gente que estaba cuidando de la misma federación armada un grupo. He visto también cosas que insólitas. De repente, cuando pasábamos por la columna en la Alameda, ¿cierto? Y había un montón de gente en el paradero saltando y uno dice, bueno, parece que tampoco no tiene mucho que ver con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos haciendo. Sí, y la misma marcha, como le gritaba que se bajaran. Y estos gallos con una cara así de no entender por qué, desde la misma gente que marchaba, y finalmente desalojaron esos lugares donde estaban saltando, donde estaban haciendo cosas. Entonces, a mí por regla general me parece que esa es la realidad de lo que sucede en la marcha. Cosa distinta es, y por toda esa vía que muchas veces hacia el final de la marcha, muchas veces cuando ya está disuelta, hay hechos de violencia de gente que también es ajena al movimiento. Ahora, la pregunta de fondo es qué hacemos con eso. Pero Boric llamó a marchar con enojo y con rabia en la última marcha. Sí, por eso yo creo que hay que distinguir cosas. Pero eso es distinto. Es distinto en el sentido que no se entienda enojo con rabia el incitar la violencia. Que eso es totalmente distinto, porque yo no concuerdo con lo que dice Diego, en el caso que él está siempre tratando de juntar dos cosas que son separables. Acá hay una marcha ciudadana. Hay ciudadanos marchando y también hay delincuentes mezclados. Y tú estás... Es que en los hechos se juntan. Sí, en los hechos se juntan. Cuando tú convocas, sabes que eso va a ocurrir. O sea, tú no eres... Sí, pero mira, pero es que acá el punto es que uno no puede atacarle el objetivo de mantener el orden en una manifestación a un convocante, porque eso que tú dices, nosotros poníamos monitores, entonces uno de los requisitos ahora en las marchas es contar con monitores. No, tú responsablemente deberías saber que vas a generar situaciones de riesgo para los vecinos. No, porque igual estamos hablando de un país, entonces acá hay mecanismos también para mantener el orden, o sea, si no, Carabineros de Chile está pintado en este país. Pues sí. Entonces, no vamos a decir que los convocantes son fans de los Carabineros de Chile, ¿eh? Sí, no están en el club de fans. Pero da lo mismo, si acá uno no tiene que resguardar el orden por si tiene fans o no tiene fans. Si yo quiero decir lo siguiente, Pablo, y perdona, amigo. Lo que pasa es que acá hay que ser honesto, digamos. Yo que he estado en la Confech, uno se da cuenta que hay sectores de la Confech que en realidad no buscan instalar temas ni buscan hacer esto como el baile de las pacifistas de Chile, sino que efectivamente cuentan con los hechos de violencia como un mecanismo para, de alguna otra manera, generar una efervescencia social y una presión social que logre imponer sus puntos de vista en la agenda. Y eso uno lo ve, porque en la Confech, para que sepan los ciudadanos de a pie, digamos, muchas veces hay sectores que dicen, compañeros, aquí a lo mismo, ¿por qué? Pero marchemos, instalemos. Y no. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que la marcha es un mecanismo, pero es un mecanismo cuando has agotado otro tipo de vías, porque cuando tú transformas la marcha en un mecanismo para imponer, mira, yo ayer veía a este señor de bigote, se me olvidó el nombre, del colegio de profesores, avanzar sin transar. O sea, eso no es un mecanismo de expresión política, eso es propio totalitarismo, cuando tú dices, yo tengo la verdad absoluta y por lo tanto avanzo y presiono en la opinión, en la calle sin transar, o cuando uno veía a los dirigentes del movimiento estudiantil, fíjate que nunca usaban un verbo que no fuera formulado en términos imperativos.
Porque ellos no dialogaban, ellos exigían, ellos enviaban ultimátum, ¿te fijáis? Entonces, ese mecanismo de hacer política, en donde yo mido mi fuerza por la gente que levanto en la calle para imponer mi postura, a mí me parece poco democrático. Oye, y dime una cosa, ¿qué les parece la propuesta de Hinspeter, la llamada ley Hinspeter, de sancionar el vandalismo, de aumentar las penas? Yo creo que si uno no va a hacer nada sancionarlos con que pinten los muros, de partida. Te lo digo así, y tal vez antes, porque mira, posiblemente concuerdo contigo en el hecho de que, y no solo yo, o sea, los mismos dirigentes también lo han dicho, tenemos que también ir pensando cómo también hacer otras cosas aparte de las marchas, cómo ir avanzando en lo personal. Sí, también creo que tú puedes ser parte ahí de ayudar a mantener el orden, pero no el garante del orden en una manifestación. O sea, eso no puede correr en el rol de unos dirigentes. Pero o sea, acá tenemos un cuerpo, la pregunta, el día que yo convoco a una protesta, sé que esta va a tener consecuencias para bien o para mal. Entonces mi pregunta es... Según la ley Hinspeter que tú me decías, Pablo, yo puedo convocar por Twitter una marcha, y eventualmente puedo tener responsabilidades penales. Eso a mí me parece que es absolutamente desproporcionado. Yo creo que hay dos temas. Hay un tema que es de la responsabilidad jurídica, ¿ya? Donde la responsabilidad penal, también sabrá mi colega abogado, es siempre personal. O sea, a mí me parece que es absurdo y desproporcionado convocar a alguien que puede convocar por Twitter, tal vez, o de otra forma, con sanciones penales. Otra cosa son los daños civiles, que uno podría entrar también a pensar, bueno, tal vez si no meter a la cárcel o no una responsabilidad penal, bueno, por lo menos que todavía se hagan cargo, ¿cierto?, de los daños pero ahí, bueno, habría que empezar a demostrar también cuál es el nexo que hay, y a mí me parece que no es suficiente. Oye, vamos a una pausa, ¿ya? Y lo que les quiero plantear a la vuelta es que si es que no existe hechos de violencia, no se toma la agenda de los informativos. Entonces la duda es si a veces es necesario para estar en la primera plana actos de violencia que hagan que mi protesta pase a mayores. Tomarse la calle, la carretera, por ejemplo, porque si yo protesto al lado con el lechero, a veces no me inflan nomás con el paso un freír hasta que se tomaron la carretera, por decirte algo. Debatamos ese tema. Y recuerda escribirnos al Twitter, @agendajovencnn, @agendajovencnn. Dice Zúñiga Concejal, el 2 de junio les escribí y no le habíamos respondido. Estoy seguro que te respondí. Voy a revisarlo. Si no, te pido la disculpa y te respondo hoy día. Pausa y ya estamos de vuelta. De vuelta acá en Agenda Nacional. Nos preguntan que por qué tenemos un asiento vacío. Agenda Joven, perdón. Se me cayó el carnet de identidad. Y es porque estamos esperando, parece que ya no va a venir, a pesar del compromiso de Andrea Valladares, que es la presidenta de la Juventud de Renovación Nacional, con la que hablamos durante la semana, confirmó ayer su presencia y parece que le surgió algo, otro compromiso para venir, y por eso está ese asiento vacío. Así que para que lo tengan claro. Preguntaba recién si es que las protestas en general no tienen un hecho noticioso, pasen inadvertidas. O sea, si no me tomo la calle y provoco un taco, si me tomo mi pasaje no pasa nada. Entonces, ¿en qué medida los que dirigen una manifestación cualquiera, para salirnos no solamente la de los estudiantes, no están buscando o de repente tienen algún tipo de, por decirlo así, algún chivo expiatorio, alguien que le provoque un desorden para que provoque cobertura? ¿Sabes que a mí, te voy a decir una cuestión, paréntesis muy breve, tú hablabas de las sanciones y yo pensaba que en el fondo, si ustedes hablan encapuchados, porque tú decías, creo que el 99% quedan en libertad, poco rato. Yo no pretendo que ellos entren a la cárcel, porque a mí me ha tocado ahora último estar en la cárcel y yo no pretendo que ellos efectivamente estén ahí porque es una situación. ¿Fuiste a trabajar a la cárcel, supongo? Estuve claro. Me pillaron en la noche marchando y pintando muros. No, yo te digo derechamente, yo creo que podríamos hacer un par de medidas ejemplificadoras, como por ejemplo pintar las murallas que se rayan, ese tipo de cosas son señales públicas interesantes. Ahora, respecto a lo que tú planteabas, mira, si hay algo que encuentro increíble, yo no sé qué pensarán los chilenos y chilenas, pero que los noticiarios hoy día estén durando como 75 minutos, más o menos. Y tú veis que en el grueso de cosas, así cosas que efectivamente son interesantes y pueden aportarle a la sociedad, yo con suerte calculo 40 minutos, ponle 40, porque yo creo que estoy siendo muy cariñoso. Y ahí tú te das cuenta que efectivamente esta lógica del imperio de el economicismo en el mundo de los medios, donde al final lo que importa es el rating para poder generar espacios vendibles de manera tal de que las empresas puedan financiar esos espacios, es un círculo muy vicioso, porque al final de lo que se trata es de ir buscando lo más morboso posible para captar mayor adherencia. ¿Sabes cuál era la mejor noticia? Probablemente que era como un señor se comió un perro, una cosa así. No hay mejor noticia que una mala noticia, dicen algunos abyectos.
de la televisión. No, entonces en resumen y cierro y te paso la palabra a José, que obvio, si lo lamentable es que se ha instalado que tú tienes que causar desmanes para salir en televisión, y eso es algo que ojalá los editores se empiecen a preocupar, porque aquí la responsabilidad social corre por cuenta de todos. Economicismo, digo, y espectacularismo. La otra vez leía también, hay algunos autores que dicen que uno de los problemas de la democracia, más allá también de los que de la democracia actual a nivel mundial, digamos, que aparte de los que estamos acostumbrados a hablar, cierta falta de representación, es precisamente que nos hemos vuelto una sociedad un poco espectacularista del espectáculo, y en eso es lo que vende, es lo que decir. Y es que es muy sintomático, y creo que también los medios muchas veces también responden a eso. Y de alguna forma yo creo que le traspasa la responsabilidad de ser creativos también a los que tienen que mandar un mensaje. O sea, yo creo que el año pasado fue un ejemplo de eso. O sea, muchas veces fuimos noticias que estuvimos en la calle precisamente por manifestaciones que salían de lo común y que llamaban la atención, y que logró que finalmente se armara un movimiento que fue amplio, que fue original. Pero digo una cosa, cuando yo tengo la sensación, y esto solamente de piel, cuando las manifestaciones son pacíficas, cuando se han hecho algunas hasta muy simpáticas, no tienen el mismo peso. No, pierden seriedad y peso político. Pierden seriedad y peso. ¿Por qué? Porque resulta que al haber violencia, si esto es un círculo bastante vicioso también, hay más presión a la autoridad. No, hay un foco distractor de la demanda tal, que es una demanda seria, y la gente se queda en el imaginario simplemente con... Claro, pesa más la forma que el fondo. Con la creatividad, claro. O sea, se queda como con el entorno y pasa a ser como una marcha de espectáculo. Ahora, a ver, ¿cómo nosotros vamos a poder conseguir de ahora en adelante que la forma de manifestarse sea realmente efectiva y menos dañina? ¿Qué crees tú que lo que deberían buscar los dirigentes de todo tipo para llegar a aquello? ¿Y cuál es el rol que tiene también la autoridad? Porque una de las cosas que se le ha criticado a este gobierno es la falta de capacidad de adelantarse a los conflictos. O sea, los resuelve una vez que se presentan, en la medida que se pueda, como fue el caso de Aysén, en donde hubo un tipo de manifestación que ya se invocó en su momento a la ley de seguridad del Estado. Entonces, ¿cómo buscamos efectividad en una manifestación que no pierda el foco y que no provoque daños dentro de lo menos posible? Yo pienso que para los daños simplemente hay que enfocarse en el rol de carabinero. Yo insisto en que no hay que empezar a poner el foco central en que tiene que ser el manifestante el que asegure su propio orden y no afecte la calle y a los vecinos y todos los intereses materiales que tiene el municipio. Pero en cuanto a desarrollar buenas marchas y que sean conflictivas o no, yo creo que también hay que perderle el miedo al conflicto. O sea, eso de que si el gobierno no se anticipa a los conflictos, también es algo que nos tenía como acostumbrados antes, porque quizá el conflicto no tenía intensidad o no estaba. Y ahora en este minuto empieza a explotar. Entonces yo a veces pienso que el conflicto no es malo. El conflicto no es malo en cuanto se pueden levantar ciertas demandas. El conflicto que en términos de discusión, dices tú. Claro, porque por ejemplo no nos centremos solamente en el tema estudiantil. O sea, ¿qué pasó con Hidro Aysén? O sea, Hidro Aysén fue un tema específico ajustado a una empresa, pero que derivó en un tema país mucho más grande que el gobierno no está abarcando y lo pudo empezar a abarcar, que es la materia energética en Chile. O sea, eso se está discutiendo en el fondo. O sea, el Grupo Mate baja el proyecto apelando a una discusión ciudadana y una discusión por un bien público. O sea, al final de cuentas también podríamos desembocar en que eso es una medición, por ejemplo, que a nivel económico es muy jodida, pero hay que abarcarla, que también es muy técnica. O sea, ¿cuánto podemos nosotros medir los bienes públicos? ¿Cuántos bienes públicos se están generando dentro de una manifestación ciudadana? Porque claramente, si nos quedamos solamente con la cifra de los destrozos de 2.000 millones, bueno, tratemos de monetarizar el bien público que está generando el no haber hecho Hidro Aysén y poder discutir una materia. Lo que habría sido fantástico era que no hubiera sido con esos 2.000 millones y haber... Bueno, sí, está bien, pero ese es un rol de carabinero. Como el tema gay, que se ha instalado en la agenda sin destruir nada. Entonces, yo creo que aquí se presenta una cosa que está como asociada que no es real. Que yo creo que una cosa es que usted instale temas en la agenda pública a través de expresiones públicas, que me parece fantástico, y estoy con José. Yo te aseguro que el lienzo que colgaron en el Costanera Center captó mucho más la atención y se entendió perfecto que estaba queriendo decir el movimiento estudiantil, más que todo lo que se ha destruido en mucho tiempo. Entonces, yo creo que para instalar temas en la agenda está muy bien, pero para imponer puntos de vista, que por lo demás seamos realistas, marginales dentro de la sociedad chilena, o sea, no son tan generalizados, porque los grupos, por ejemplo, el partido, yo he estado en conversaciones que gracias a voy a venir también, pero hay un medio que te dice, el mecanismo de enfrentamiento social y público es una manera que nosotros tenemos para imponer nuestro punto de vista social. Entonces, obvio, cuando hay sectores políticos, como el Partido Comunista, yo que yo no quiero aquí como caricaturizar, porque siempre va a la culpa del Partido Comunista, pero
decir, lo de es un caso ambiental, definiría otro caso. Pero acá hay un punto de fondo, que muy bien, que se puede rescatar el levantamiento de demandas de una organización, y creo que al final de cuentas, tanto de los discursos de intensidad con la que van los conflictos sociales, está apelando a algo muy importante, y es la reestructuración del sistema político. Porque si hay tanta intensidad en los conflictos, es porque esos conflictos no se van a resolver en ningún momento. Entonces, si el Parlamento no los puede resolver, el gobierno no los puede resolver, ahí empiezan a salir las intensidades y ahí trabaja eso como concentración en el imaginario comunista. Pero al final de cuentas, yo comparto cosas ahí, gobiernos ciudadanos que militan el Partido Comunista. De hecho, Mi punto no es que haya gente que pretenda meter en el espacio público de la política, que ciertos sectores políticos que uno puede criticar, no, 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 usan ese mecanismo como manera de imponer su punto de vista dentro del mecanismo. Eso no lo hace. O sea, Hace lo penal cuando las manifestaciones no pasan por al frente del puesto de trabajo, dice Oliver Rodríguez. Alberto Cox dice Chalper, de la que da con el viejo discurso, o sea, todo el PC, bien sabido que el PC no calienta a nadie. Me preguntan, el periodista, no, tengo que ir poniendo puntos de vista, mi posición la tengo puesta en la casa, mi punto de vista, de los un espacio bastante importante. O sea, que trabaja y aparte ustedes dicen que la estrategia del movimiento espacio público, muchas familias como signo acuerdo en que hemos dado el paso de entrar a militar un partido político y dice un par de meses, habiendo estado antes en la calle, precisamente porque creemos que la solución debe ir por una mejor institucionalidad, no contra la institucionalidad, y esas vías que están proponidas y que han generado esta frustración, hay que empezar a pensarlo, pero otras respuestas alternativas pueden ser peores. Yo no creo que sea, digamos, una estrategia así de ocupar la violencia para posicionar esto, sino ya en verdad a la creatividad tanto a la gente que se manifiesta para hacer una reforma que llega como a la autoridad. Y la prevención de la violencia, por último, yo creo que el punto clave ahí, y aunque sea poco popular, tiene que ser con la coordinación con las autoridades, tanto civiles, de intendencia, porque la gente hizo algo difícil, porque eso está profesionalizado en el orden público. O sea, esos monitores que decía Diego, son gente que o sea, no hay que pegar permitanlo pasar. No, eso ellos mismos los que hablan de recursos públicos con metáforas que tengan muy determinadas. Entonces, ¿qué no tenemos que para que funcione esto, para que exista una verdadera coordinación y una prevención que puede ser muy claro, que es distinta a la responsabilidad jurídica que pueden tener los componentes a poder planear mejor las prácticas. Y en esta coordinación yo creo que hay dos partes que van a tener que cambiar sus atenciones ideológicas.
Por un lado, o sea, hemos visto cómo Carabineros ha tenido una verdadera pesca de arrastre con los detenidos. O sea, ¿cuántos? 400 detenidos, ¿cuántos finalmente quedan? Bueno, algunos por falta de prueba, otros porque tenía una botella de agua en la mochila, tiene una molotov. Entonces, hay que cambiar esa visión de... Bueno, después se acusa a Carabineros de represión. Sí, pero mira, es que ojo... Y hay que cambiar también por parte de los estudiantes. O sea, yo creo que es un sector bastante mínimo de los estudiantes que cree, sí, lo digo con seguridad, que cree y ve a la policía como un símbolo de la represión y de la dominación del Estado. Yo no creo que eso sea la mayoría, yo creo que los dirigentes y la gran mayoría del movimiento social está dispuesto también a verlos como un colaborador. Igual yo no centraría esto solamente en la educación, o sea, veámoslo como dice el tema del programa, o sea, en manifestaciones ciudadanas, o sea, al final de cuentas uno no podría estar acá diciendo el criterio para que haya una manifestación ciudadana sea la capacidad de controlar el orden público de los convocantes. Entonces, cuando gane la selección chilena, nadie va a poder ir a Plaza Italia, porque en Plaza Italia también quedan desmanes. ¿Dónde están los desmanes materiales de ahí? O, por ejemplo, ahora a la U, que le ha ido tan bien y que ha ganado tanto, no podría estar celebrando en Plaza Italia. No, dicen acá que nada que ver ese tema. Ojo, sí. Eso es un dato duro. Es un dato duro, un dato objetivo. Oye, ¿hacemos una pausa? Ya. Pero yo quisiera... ¿Volvemos? Acuérdense de escribirnos en @Agenda Nacional CNN, Agenda Joven CNN, Agenda Joven CNN, Agenda Joven CNN, y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta acá en Agenda Joven. ¿En qué quedamos delante? Quedamos, no me acuerdo, pero yo sinceramente lo que quiero decir. Ya no, mira, lo que pasa es que yo creo que no hay que confundir cosas. Una cosa es que la gente de Plaza Italia se pueda manifestar por el triunfo de la selección chilena, que efectivamente ahí el motivo de ese conglomerado no es instalar en la agenda pública el triunfo, porque ya está más que instalado, ni tampoco imponer algún punto de vista en particular. Pero claramente, y yo te lo digo, yo tuve la oportunidad de debatir una vez, no voy a decir con cuál dirigente el año pasado, pero ya al hacer alusión a su sexo le quedará claro al auditor, y ella dijo que la violencia del sistema justificaba la violencia callejera como mecanismo de acción política. ¿Qué te parece? Facultad de Economía de la Chile, yo sentado al lado, así que a mí no me la compro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo no quiero caricaturizar un sector político específico, pero no me vengan a decir que es aislado dentro de ciertos colectivos el pretender transformar la violencia y, de alguna otra manera, los mecanismos agresivos como el fin justifica los medios. O sea, un fin que, de alguna otra manera, estos medios violentos legitiman porque el sistema institucional es poco representativo y siempre van a haber argumentos para intentar hacer de la violencia un mecanismo de acción política. Ahora, yo coincido con José. ¿Qué pasa cuando...? Espérate, yo coincido con quiero José. preguntar algo, no te he preguntado nadie día. Oye, y además funan el Congreso, funan el partido de un partido político. ¿Qué alternativa tienes? La funa es violenta, sí, pero ¿qué alternativa tienes cuando tú al frente para negociar, para pedir, te encuentras con un frontón? Lo que pasa es que, ojo, yo puedo pedir, pero yo de alguna otra manera creo que uno tiene que ser responsable del bien común en general. Entonces, claro que todos tenemos derecho a pedir, pero lo que se le pide a los dirigentes políticos, especialmente a los de los partidos, y a los porque aquí hay algunos que se ponen detrás de la cueca, y también a los dirigentes sociales, es que se den cuenta que en toda sociedad los inputs o las demandas son múltiples. Entonces yo creo que a uno le encantaría que todas las demandas pudieran ser cubiertas en su totalidad, pero eso es vivir en el mundo de Disney, ¿te fijas? Entonces yo creo que a veces ha faltado responsabilidad, especialmente por parte de algunos dirigentes políticos y también de algunos dirigentes sociales, por darse cuenta que por legítimas que sean ciertas demandas, y yo también me doy cuenta que la educación en Chile es paupérrima, que el tema medioambiental está pendiente, pero yo no pretendo creer que soy el único que tiene derecho a exigir demandas y que mis demandas, si no son completas integralmente, yo sigo pataleando hasta poder, porque eso es no tener responsabilidad social global, ¿te fijas? Que es que en la sociedad coexisten muchos intereses y que no podemos resolverlos todos, o al menos no de golpe, ¿te fijas? Pero eso por un nivel representativo, o sea, tú tienes que pensar que la movilización, o sea, una marcha ciudadana, no es un espacio de debate, o sea, un espacio de imposición de postura, a tu juicio. Claro, porque tú dices, no, que ellos debiesen manejar su postura y empezar a debatirla y negociarla. ¿Pero con quién? Si en la calle está el frontón. O sea, no hay un espacio de debate. Entonces ahí volvemos... No es que no hay un espacio de debate, no les gusta porque de otra manera no imponen sus puntos de vista. Pero es que no digan no les gusta. No les gusta ese... Estoy de acuerdo contigo también que, así como hemos enumerado algunos vicios de la democracia moderna, también yo me pongo así una especie como de neocorporativismo de los sectores sociales. O sea, creo también que, y por eso creo en los partidos políticos, en que sea algo sumamente desprestigiado, como un actor que aglutine, que piense el bien común desde las distintas posturas como visiones que puedan tener. Ahora, ¿sabéis qué es lo frustrante, yo creo, para el ciudadano común? Que generalmente cuando no se reciben tal vez alguna de las demandas que a muchos nos parecen de justicia, mínimo de justicia, no es porque no
se esté pensando el bien común y en verdad hay que priorizar otra cosa. O sea, lo que tenía es que hay mucha gente que tiene conflictos de interés, que están claros y que están saliendo a la luz, y al ver que al final es por eso que no avanza, que no se ponen, y no es porque se esté pensando como la sociedad toda, ni siquiera así porque van a haber como un desbanco financiero, sino que simplemente a veces por cosas tanto como conflictos de intereses, bueno, eso es sumamente frustrante. Oye, dime una cosa, ¿cuál es el momento exacto en que los dirigentes ya tienen que pasar a negociar una vez puesta el tema sobre la mesa? Yo tengo la sensación que en el caso de las manifestaciones estudiantiles no ha habido momentos de balance y decir ya, no tenemos todo, tenemos un 20%. No tenemos todo, conseguimos un 30%, después voy por el 40%. ¿Ah? No hay un momento en el cual en estas manifestaciones se ha dicho ya, hemos conseguido esto, ahora vamos a conseguir lo otro. ¿Ah? Sino que hay un momento que es todo de nada y pareciera que no se consigue mucho, pero no se consigue nada tampoco. Sí, pero eso de ponerlo en porcentaje... No, te estoy poniendo una tontería. No, sí está bien, pero eso ya es un esquema de negociación, porque generalmente cuando el ciudadano escucha porcentaje, dice, el estudiante está pidiendo algo y se le da y se monetariza el tiro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes manifestaciones como las actuales, donde no está en disputa un nivel presupuestario, por ejemplo, de un programa en educación, sino lo que está en disputa es el sistema total. El sistema total educacional. Ahí, claramente, la negociación se vuelve o el todo o el nada. Y no hay una posición en la que uno puede decir, sí, no, tiene que ser negociable. O sea, se pierde esa postura, ese esquema de negociación queda desfasado. Pero cuando tú hablas de un sistema total, este sistema está compuesto por diferentes temas, ítems, y hay un momento en el cual dice, mira, son 10 temas los que tenemos que hacer, ya conseguí 4, ok, no quiere decir que dejes de negociar ni que mandes todas las protestas para la casa, pero hay un momento que decir, bueno, ya tengo 4, voy por el 5, voy por el 6, pero aquí yo he sentido que no había una cultura de dejar acá al lado lo que se consiguió para seguir por el total. Mira, tú nos decías al comienzo que tenemos que presentar un libro. Hay un artículo de Daniel Mansuy que se llama La revolución de los líricos. Y fíjate que él dice que el problema que tenemos hoy día en muchos movimientos sociales es que se han transformado en algo lírico. Y los líricos, por definición, son emocionales, entonces nunca pueden sentirse satisfechos, siempre tienen la respuesta a todo, tienen profetas, porque resulta que los estudiantes ahora son profetas de todas las soluciones de la educación chilena, tienen profetas. En cuarto lugar, además, siempre usan verbos en términos imperativos, porque ellos, como tienen la verdad absoluta, no dialogan, sino que exigen, ¿te fijas? Y por último, y cierro, tú te empiezas a dar cuenta que el problema que tiene un movimiento en esas coordenadas es que se empieza a bajar la guardia, empieza a perder efervescencia y por lo tanto se desarticula, por lo tanto siempre tiene que mantenerse con esta dinámica lírica en donde yo nunca me doy por satisfecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí algo lo expresa mi compañero de panel, que es que al final tú nunca puedes entrar en diálogo, porque en el momento en que entras en diálogo se acaba el lirismo y por lo tanto se acaba el movimiento social. Entonces, yo creo que acá la educación, porque ya que estamos en la educación, ahora en todos los temas pasa más o menos lo mismo, hay cosas de principios, que efectivamente hay principios distintos, hay cosmovisiones de hombres distintas, algunos creerán en un Estado subsidiario, otros en un Estado más involucrado, y efectivamente en ese tipo de cosas es muy difícil que alguna vez nos vayamos a poner de acuerdo. Pero aquí a veces se mezclan cosas de principio con cosas de medio, financiamiento, acreditación, son cuestiones de medio, donde no hay soluciones únicas. Oye, dime una cosa. Y a mí me da la impresión que ese movimiento estudiantil cree que tiene la solución. A propósito única. del movimiento estudiantil y otros movimientos, ¿tienen estos movimientos que necesariamente solamente luchar, manifestarse, protestar, solicitar cambios en el área? Me explico, porque cuando había momentos en el cual el movimiento estudiantil decía, nosotros buscamos la revolución al sistema político, al sistema binominal, a la educación, esto, lo otro. Entonces, es ahí donde ya el objetivo del movimiento se puede ver difuminado, o puede ser que sea una herramienta potente para conseguir estos cambios. Sí, yo pienso que esto va a desencadenar en algún minuto en que, y de hecho en las elecciones presidenciales yo pienso que se va a tocar mucho que las reformas políticas. O sea, si al final de cuentas cuando estamos hablando de educación y esa barrera que tú dices que está en la calle, donde no se puede expresar un diálogo, sino que simplemente entablar demanda y poner el todo o nada, y donde Diego busca y involucra que aparezcan los espacios de diálogo. O sea, yo no criminalizaría ni a los líricos ni a los comunistas por el hecho de no dialogantes. O sea, ¿los has visto dialogar? No, porque no hay espacios de diálogo. En este minuto no hay espacios de diálogo. Y eso se tiene que involucrar en espacios políticos. Entonces, cuando un movimiento estudiantil está apelando a una reforma política, yo lo veo totalmente entendible, porque al final de cuentas, la madre de todas las batallas o la madre de todas las reformas son reformas políticas. Entonces, cuando ¿Y el Parlamento para qué está?
Bueno, porque el Parlamento está circunscrito ahora a un sistema político donde prácticamente está inutilizable. O sea, yo soy también un ferviente creyente en la monarquía presidencial. O sea, Chile está circunscrito a una monarquía presidencial. O sea, el futuro de Chile se juega en las presidenciales, no se juega en las parlamentarias. No podemos decir eso. O sea, por eso también los parlamentarios hoy en día parecen de adorno. Pausa, ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. Esta es la Agenda Joven. A ver, veamos algunos Twitter. Qué malo el moderador. Sí, dice. Andrés Strelo. ¿Qué dice? Qué malo el moderador. ¿Qué dice? Andrés Strelo. Strelo. Aquí tengo otro que dice. Qué rico el moderador. El mismo Andrés Strelo. Decir que no hay instancias de diálogo es una gran mentira. El ministro ha invitado innumerables veces a dialogar y no lo pescan. Lo que pasa es que no le acogen las posturas tal cual, pues sí. Dialogar hay que estar dispuesto a que no todo se acoge, pues. Diálogos de sordo a no, veces, si seamos, el diálogo lo que no le gusta es que no le acogen las posturas integralmente, pues sí. Eso es lo que no le gusta. Los gobiernos no escuchan a los estudiantes ni a ningún sector, dice TNPA 17. Los gobiernos no escuchan a los estudiantes ni a ningún sector de la sociedad, excepto a los empresarios. Para el resto, palos. Y dice... ¿qué más? Porque hay algunos que se repiten. Igual yo pienso que en eso del diálogo este gobierno ha sido bastante... Algunos lo denotan como un gobierno desbordado y que no se anticipa a los conflictos. Yo pienso que en este tipo de conflictos no se puede usar esa estrategia que ocupan los gobiernos de la concertación del no diálogo y hacer como que nada pasa. Por lo menos acá se dice que algo está pasando y se dialoga. O sea, esas invitaciones también son recibidas. O sea, los estudiantes van. Arturo Opal dice... ¿Y ustedes representan a los que salimos a la calle? No sé, yo me represento a mí mismo. ¿Y tú? Lo mismo. Y también dentro de los que salen a la calle, creo que también es un grupo... Y si ahí pasa, oye, ¿Y tú? No, yo me movilizo de otra manera mucho más compleja a veces que salir a la calle. Yo me movilizo, digamos, generando una organización como Idea País que lo que busca es incentivar gente que se dedique al servicio público. Entonces, porque aquí hay autoridad moral de algunos, ¿te fijáis? Está la autoridad moral que si tú no has salido a la calle, eres conformista. O si tú no has salido a la calle, eres como inmovilista. Y yo te digo derechamente, yo encuentro extraordinario que si alguien se siente llamado a manifestar sus puntos de vista en la calle, excelente. Pero esa pretendida superioridad moral con que algunos dicen, ¿y tú qué te crees? Que no has salido nunca a la calle. Oye, discúlpame, yo trabajo todos los días de 8 a 8 intentando incentivar que gente joven se dedique al servicio público, que como dice José, no hay nada más desprestigiado que hoy día dedicarse a la política del servicio público, porque yo creo que los verdaderos cambios sociales, independiente de lo que pueda pasar en la calle, se construyen dedicándole gran parte de la vida al ejercicio político y al ejercicio social. Entonces, yo creo que aquí de repente se han ido instalando como mecanismos únicos. O sea, si usted no se moviliza así, usted es inmovilista. Y a mí me parece que eso es bien reduccionista. Oye, aquí Totó Sánchez dice, seamos objetivos, el número de encapuchados en las marchas no es representativo en relación a los manifestantes pacíficos. El problema es que con 4 o 5 puedes dejar la embarrada. Oye, tenía un par de cosas respecto de lo de antes. Si son tan pocos, ¿por qué Carabineros no los controla? No, si no son. Entonces el problema, viste, vuelve a ser, el problema es de Carabineros. El problema es de Carabineros. Bueno. Sobre el tema del lirismo, o sea, yo creo, Diego, que, a ver, en un sistema educacional chileno, no sé si el más segregado o de los más segregados, donde el aporte estatal es de los más bajos, o sea, yo creo que no es lirismo, con créditos como teníamos, de 6% administrado por bancos, o sea, yo creo que no es lirismo, yo creo que son demandas muy justas con sentido de realidad y también ver un poco como la manera en cómo se canalizan esas demandas. Yo estoy Ahora de acuerdo con que hay demandas legítimas. Acá hay un Twitter, mira, para que lo vayamos metiendo acá. ¿Por qué se menciona la poca intención de cambiar de los manifestantes y no la poca disposición a cambiar por parte del gobierno? O sea, hay dos posturas que están medianamente rigidizadas, ¿o no? Yo creo que están rigidizadas, pero... ¿Ha cedido más el gobierno que los manifestantes? O sea, que el movimiento... Sí, es que eso es en términos relativos, o sea, tendría que volver a ponerlo en esa lógica los porcentajes, pero lo que sí hay que ver es que el gobierno sí ha sido transparente en un ámbito, que ha declarado que no está de acuerdo en nada de lo que dicen los estudiantes, y los estudiantes dicen que no están de acuerdo en nada de lo que dice el gobierno. Ese es un punto claro, y por eso vuelvo a decirlo, o sea, este es un problema político. Este es un problema político y de reformas políticas. Esto no se va a decidir en contenido y no va a venir un intelectual o un técnico de la educación a solucionarnos el problema. Pero insisto, o sea, ese diálogo que Diego menciona, en el cual hay gente que no quiere participar, en verdad no existe. O sea, no hay una instancia institucional republicana en este país
donde se someta al diálogo. Entonces hay que trabajar por partido en vez de por movimiento. Yo creo que no creo que son complementarios, o sea, tienen también roles distintos, y lo hablábamos hace un minuto. O sea, creo también que en mi generación, y tal vez esto no es tan popular, pero creo que también nos falta aprender a hacer política. Yo creo que, bueno, tal vez los que son un poco mayores, bueno, no lo tuvieron porque vivieron bajo un contexto de dictadura. Nosotros somos hijos también acá tal vez con mucha autocrítica, también del conglomerado en que estoy, y partido, creo, de una política que también fue muchas veces de mucho miedo, de avanzar poco a poco, con grandes frutos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también somos de alguna forma herederos de eso, y es lo que también mencionaba hace un rato. O sea, en la esfera pública, el debate público, todavía hay mucho miedo, y yo creo que ahí tenemos que aprender, y aprender también a ser estratégico, sobre todo los que hemos estado frustrados de cómo nos han llevado las cosas. O sea, tú preguntabas antes, Pablo, ¿qué pasa con las demandas como que se escapan un poco del ámbito gremial? Bueno, o sea, el sistema político, se hablaba a veces como también del tema de los recursos naturales. Bueno, obviamente yo creo que se llegó a eso por ver que las demandas gremiales que también solicitábamos pasaban necesariamente por reformas de esa índole. Ahora, ¿cuál yo creo que es el problema? Yo creo que hay que ser estratégico también. O sea, yo en el fondo no soy de la idea de que solo haya que quedarse en demandas gremiales, el tema educacional. Creo que uno puede plantear también estas demandas políticas que se relacionan directamente. Ahora, el problema es cuando tú llegas con una lista de 15 mínimos para negociar. Claro. Y dentro de eso, tal vez cosas que... Los 5 ejes. Bueno, tal vez 5 ejes es más razonable. Claro. Pero tal vez cosas que uno sabe que implican también necesariamente tener mayor desarrollo. O sea, yo creo que lo que mi generación también tiene que aprender, y yo creo que están aprendiendo también a hacerlo, es ser más estratégico en ese sentido. Ahora, si el problema es político, la solución es política. Negociar. Yo creo que lo que dice José es muy entretenido, porque al final yo creo que nosotros hoy día, podemos discutir siempre sobre las formas, pero lo cierto es que la estructuración política en Chile todavía sigue siendo el sí y el no. ¿Te fijas? O sea, la alineación de los viejos dirigentes responde más a esas lógicas que a los nuevos temas. Entonces, por eso cuando aparecen temas medioambientales, temas indígenas, temas que tienen que ver con la mujer, normalmente las alineaciones no son coordinadas, porque pueden salir gallos del mismo partido opinando cosas distintas, porque las coaliciones políticas hoy día se estructuran en base a temas del pasado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a partir de eso? Algunos creen que el camino es usar los movimientos sociales como plataforma de acción. A mí me parece discutible, y ahí podremos tener algunas diferencias, que usted use instancias gremiales para imponer puntos de vista globales. Yo creo que usted puede, toda postura gremial supone una forma de ver la sociedad, y ahí me discrepo de algunos otros amigos, digamos, pero obviamente eso no significa que usted a través de una plataforma gremial termine hablando de temas que son totalmente ajenos a usted. Y lo otro es que yo creo que hay que crear nuevos referentes. O sea, yo por lo menos desde Idea País estamos jugados por ir generando un espacio, una crítica dentro de un sector, por decirlo así, que ha ido perdiendo esa capacidad, porque estamos más preocupados de quiénes van a ser los candidatos que cuáles son las ideas que predominan en esas candidaturas. Entonces yo personalmente creo que lo que hay que tratar de hacer como jóvenes es cuestionar la estructuración, pero no solamente a través de cartas al diario o manifestaciones, sino que trabajando día a día por levantar nuevos referentes, por proponerle nuevas ideas a la sociedad chilena. Y yo personalmente creo, y con esto termino, que yo me siento parte de una generación que dejó atrás el pragmatismo que tanto predominó en los 90, y hoy día quieren ofrecerle nuevos sueños a la sociedad, nuevos imposibles, ha hablado Rego, pero en el fondo nuevos ideales a los cuales convocar a los jóvenes. Y créeme que yo veo que esa recepción está. Lo que pasa es que a mí me haría mucha pena que la forma de expresión sea, pasemos del voluntariado ahora al callejeado, a que usted si sale a la calle ya se expresó y con eso hay que beatificarlo. No, yo creo que hay que ir mucho más allá. Yo pasaría al politizado. Yo creo que ese es el ámbito mejor, más que el voluntariado y ese... El callejizado. Sí, claro, pero el ámbito es que acá no está el espacio para el politizado. O sea, y el politizado es el que quiere interrelacionar todas las demandas y quiere buscar algo de sociedad conjunto. O sea, acá está en juego el futuro de Chile. Entonces, yo eso sí concuerdo y no me desmarco de... ¿Qué es lo que falta para el espacio? Los partidos políticos. Oye, uno podrá decir, tal vez no son ¿por qué no está el espacio? ¿Por qué no está? ¿Cuál es el espacio específico que se necesita? Yo lo primero que diría es que los partidos políticos actuales, los tradicionales, los que vienen del sí y el no, primero deberían desmantelar sus juventudes. No puede ser que un país tenga una sección juventud y una sección adulto. Yo lo lamento, o sea, pero eso ya es un foco. O sea, por ejemplo, yo preguntaría si el PRO de Marco Enríquez tiene juventud, o preguntaría si partidos nuevos como Chile Primero tienen juventud. Yo por lo que sé no tienen juventud. Eso ya es un signo de futuro, de progreso dentro de la institucionalidad del partido. ¿Qué le falta para el espacio de diálogo?
Bueno, o sea, vuelvo y creo que ese espacio tal vez de pensar más en general, o sea, para mí naturalmente son los partidos. Y uno podrá decir, bueno, yo hice mi camino, entrar a la DC, porque también uno cree que puede resignificar y que hay todavía un sustrato ideológico. Sí, ahí tiene que pedir otra línea, o sea, la línea de la juventud a la adulta. Se me acabó el programa. Libro que usted le recomienda al que está en la casa. The Spirit Level, de Wilkinson. Muchos dicen que el problema es la pobreza relativa. No, la desigualdad por sí misma causa muchos de los problemas de la sociedad y está muy bien explicado. The Spirit Level. The Spirit Level. Yo un manual para interrelacionar demanda, conversaciones con Nicanor Parra de Leonidas Morales, Las Cámaras Editores. Yo sabéis cuál voy a recomendar, El humanismo social del padre Alberto Hurtado, que demuestra claramente que hacerse cargo de la lucha social no tiene que ver con exacerbar la lucha y tampoco ser indolente, sino que tener sentido social cotidiano. Y eso es lo que yo creo que nos falta en este país, o sea, hablar menos y trabajar más. Bueno, yo le recomiendo que siga Agenda Nacional y Agenda Joven acá en CNN Chile, un espacio de conversación de las ideas que queremos compartir con ustedes y por supuesto a través del Twitter o a través del mail ustedes las compartan con nosotros. Nos encontramos el próximo fin de semana en Agenda Joven. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.